Me gustaría saber cuál es el motivo por el que se puede desheredar a un hijo y si tendría derecho a cobrar, a percibir la legítima. Una pregunta muy interesante porque realmente es algo que además parece ser que está proliferando en el día de hoy, ¿no? En los momentos actuales la situación de las desheredaciones podrían darse. Lo que ocurre es que las personas mayores sobre todo hacen, no lo hacen, pero por ejemplo negarle alimentos a un padre es una causa de desheredación. Bueno, interponerle diversas denuncias que al final resulten falsas, también es causa legal de desheredación. En esos casos no podrían percibir ningún derecho de ningún tipo. No sé, ¿tenéis algo más que opinar? Sí, esto es un tema, lo que estoy diciendo, Sonel, esto es un tema que hasta hace 10 o 15 o 20 años era muy raro. Esto de desheredar a los hijos era una cosa, o cualquier otro familiar directo era muy raro. Pero es cierto que las violencias, tanto de padres a hijos, como de hijos a padres, o incluso ascendientes, se están produciendo agresiones. Cada vez los informes que emiten de jóvenes a mayores, de mayores a jóvenes, cada vez las agresiones son más grandes. En este caso, bueno, como tú has dicho, la negación de los alimentos, las agresiones brutales que algunos han sufrido, porque aquí, cuidado, aquí hay jóvenes que agreden a mayores y mayores que agreden a jóvenes. Es decir, que aquí se están produciendo situaciones determinadas que provocan una decisión difícil, porque como tú dices, Manel, aquí hay una generación anterior que esto de la desheredación era como una cosa, tiene que ser una cosa límite, ¿no? Que prácticamente que ha intentado asesinarte, ¿no? Para tú desheredarlo, ¿no? Y esto cada vez se está dando más y consultan las personas cada vez más estos temas, ¿no? Desde, oye, ¿yo qué puedo hacer para que este heredero mío o bien reciba menos de lo posible o bien quitarle todo lo que le correspondería en esta herencia, ¿no? Y esto es interesante porque esto cada vez se está dando más en la situación social que vivimos, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que se está dando cada vez más, ¿no? Sí. Sidro. Sí, es que esto enlaza además con noticias que hemos comentado otros días. Aunque parece que el concepto de familia está muy atacado, o atacado o tocado desde muchos puntos de vista de la sociedad, sí hay resoluciones de los tribunales que están muy por la protección de la familia. Y en este caso, esta protección, al fin y al cabo una protección a los padres, o una prevención a aquellas personas que tienen maltrato con los padres. Hablábamos hace unos días también de una sentencia que decía que, bueno, que efectivamente los padres no son cajeros automáticos y que hay que querer a los padres, procurarles alimentos cuando lo necesiten. Y una de estas consecuencias de no querer a los padres, de agredir a los padres, de utilizarlos como cajeros, independientemente de que pueda uno perder la pensión de alimentos, puede ser también un motivo para eso, para la desheredación. Y no deja de ser, al fin y al cabo, una protección a la familia. Porque ese respeto que se le debe, no ya solo a los mayores, sino a tus padres, por ser tus progenitores, pues lógicamente este tipo de situaciones son las que se protegen. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros que los mayores han dispuesto de sus bienes Totalmente. antes de fallecer en favor de estos hijos? Y después esos hijos, como dice también, no han dado alimento, no los han cuidado. Enumeramos las causas, porque, a ver, estamos hablando de los padres, pero también se pueden desheredar los cónyuges. Y, por ejemplo, haber sido condenado por sentencia firme o por atentar contra la vida o causar lesiones o ejercido habitualmente una violencia física o psíquica contra la familia, en el ámbito familiar contra el cónyuge o contra, en este caso también, bueno, que sea el testador, pues es una causa de desheredación. Haber sido condenado por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual si el ofendido es alguna de las personas que pueden desheredar. Ámbito penal, en el ámbito penal. Por supuesto, si todo esto se relaciona mucho con eso. Acusar al testador de delito por el que la ley señala una pena grave y que además después es condenado el denunciante por denuncia falsa. Obligar a realizar un testamento mediante amenaza, fraude o violencia o cambiarlo, impedir hacer testamento o revocar el que se tenga hecho, o suplantar, alterar o ocultar un testamento, negar sin motivo legítimo los alimentos, haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda. Esa es la causa más lábil, ¿no? Más fácil, pero bueno, que está ahí, ¿no? En este caso, los padres, para desheredar a los padres ascendientes, los hijos también pueden hacerlo. Sí. Los hijos pueden desheredarlo porque la pérdida, por ejemplo, de la patria potestad por sentencia fundada, pues da lugar a que se produzca la desheredación, negar alimentos a los hijos o descendientes sin motivo legítimo, atentar uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiera habido entre ellos reconciliación,
Igualmente entre cónyuges, incumplir grave y reiteradamente los deberes conyugales, la pérdida de la patria potestad, el negar alimentos, atentar contra la vida del cónyuge. Es decir, toda una serie de causas que van contra el sentido común. Es decir, ¿cómo va a recibir alguien algo que ha formado parte de la vida y del patrimonio de esa persona que testa si estás portándote tan mal? Por decirlo de alguna manera. Un mal hijo, si es un mal hijo, un mal esposo, un mal padre. Conductas contrarias a una moral básica. O sea, esto está todo en contra de, esto chirría en la vida de la persona, como tú dices. Esto son cosas de que choca contra el sentido común y con un trato natural a las personas. Sobre todo cuando tiene un lazo de sangre con ella. Pues esto es otra, es un lazo de sangre. Hay que decir que hay que hacerlo por testamento. Es decir, la desheredación no vale decirlo en cualquier lugar y en cualquier momento, y hay que hacerlo mediante referencia fundada a las causas que en la ley se establecen. Y para esto hace falta un abogado que te asesore debidamente de cómo establecer esta causa. Por supuesto, en Élite Legal están los mejores. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Qué equipo más grande tenemos? Eso es un equipo campeón de liga. El campeón está en Élite Legal. En Élite Legal, a la cual se pueden acercarse ustedes a través del 937 70 88 y a través de nuestra página web elitelegal.es. No lo olviden, llámenos, el número es gratuito y podrán desde ese número hacer la contratación y inmediatamente, podrán ustedes consultar con un abogado que les dirá qué camino tomar ante su duda, ante su circunstancia, ante la posibilidad de existencia de un litigio o cómo conciliar la situación, porque también estamos para ello, para arreglar las cosas, no solo para litigar. A veces la solución es una solución pactada, una solución que le dé satisfacción a todos y que además les deje tranquilos, porque sabemos una cosa, los abogados somos instrumentos y estamos para resolver cuestiones, pero sobre todo para hacerle la vida más fácil a las personas, que se dejen los litigios al margen. Lo que ocurre es que el ser humano es como es y al final todo se convierte en un litigio, o muchas de las cosas se convierten en un litigio. ¿Cómo se puede hacer un paso de una posesión de padres a hijos para evitar el impuesto de sucesiones? Bueno, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja que además, pues yo creo que hay que analizar pues de un modo, pues, ¿cómo decirlo? Diferente. es que evitar el impuesto de sucesión entre padres e hijos es muy fácil. A salvo de que se tenga un gran patrimonio, no va a haber que pagar. Más allá de 1 millón de euros de patrimonio, no va a haber que pagar. Si la pregunta es cómo se puede evitar eso, es que no se paga. No se paga. Al menos en Andalucía no se paga. En otros territorios del país tampoco se paga. Entonces, si estamos hablando de hijos y padres, porque otra cosa es con otros descendientes o ascendientes, que entonces ya entra otra serie de situaciones diferenciadoras. Por eso, vamos a ver, yo creo que la pregunta tal como está planteada es fácil de responder, pero en cualquier caso hay que prever, hay que prevenir y hay que optar, porque una cosa es no querer pagar el impuesto de sucesiones y tener que pagar el de donaciones, o tener que pagar el impuesto de transmisiones. Sale de rodeo y te mete en pilato. Claro, que si no es una cosa, es otra. Ahí cada cosa tiene su Yo me quedo con tu idea, que tú de esto sabes muchísimo más que yo de estos impuestos, ¿no? Pero es la prevención, es decir, con carácter previo a cualquier actuación, debe de contar con un asesoramiento legal necesario, tanto a efectos de cómo se hacen las disposiciones de los bienes, porque como tú bien dices, puede salir del impuesto de sucesiones y caer en donaciones, que es casi peor. Caes en donaciones y entonces es terrible el gravamen. Yo plantearía de una forma clara que una persona que tenga un patrimonio superior al que tú estás diciendo tiene que contar con un asesoramiento legal preventivo, previo. Sentarse con un profesional del tema hereditario y tributario y sentarse y explicar cómo quiere hacer las cosas. A ver, cómo quiere disponer de su familia, de su empresa sociedades familiar, patrimoniales, con un cierto número de años de antigüedad,
donde se aporten con los valores adecuados los bienes, de tal manera que las participaciones puedan estar exentas y se puedan transmitir esas participaciones a los hijos para que estos puedan ser los titulares de esos bienes. Es un consejo que se da. Sí, dividir el millón de euros si tiene entre los hijos pero y entonces ya está exento. Pues yo creo que eso está diciendo muy bien, ha dado una idea, una pincelada muy Sí, buena, claro. pero el traje en estos temas es a medida. Así No es. todos los trajes, un vecino mío hizo esto, el vecino del quinto, no. Se acude a élite legal, a los abogados especialistas en esto, se les manda la documentación, se estudia el supuesto y se dan las soluciones. Pues sí, esa es la respuesta, pero en cualquier caso ahí la tienen. Sí, es sí, una sí, opción posible. para supuestos de patrimonios muy altos, donde lo que hay que hacer es considerar la posibilidad de las empresas familiares que deben estar asesoradas por abogados, por personas que sepan de estas cuestiones y que les preparen lo que es la sucesión. Porque aquí hay que preparar la sucesión, no nos damos cuenta. A ver, igual que se prepara la venida de un hijo y cuál es el futuro que se puede tener respecto de él y cómo queremos los padres que los hijos tengan lo mejor, igualmente hay que preparar el paso hacia la siguiente parte de la existencia o de la inexistencia, dependiendo de cómo la se hace persona. todo, el Y testamento, cómo se establece la disposición, cómo Incluso capitulaciones matrimoniales pero para todo dividir los bienes entre los cónyuges. cónyuges. Muy bien, es una decisión múltiple, es decir, tanto mercantil, si es una empresa familiar, como si constitución de una sociedad, cómo se aportan esos patrimonios, cómo se distribuyen las participaciones, es decir, el cómo hacer las cosas es mucho más complejo. La pregunta tiene su fondo. Además, Sí, es verdad que es muy interesante. muchas personas temen el impuesto de sucesión y cuando heredo, es que os explico, Andalucía es una de las regiones de España que más renuncias hereditarias, cuando estaba el impuesto vigente, se han producido de España. En Andalucía se ha renunciado a muchísimas herencias. Y hay gente que ha migrado de comunidad porque autónoma. no han podido pagar la cuota del impuesto. Que hay gente que ha migrado. Y han migrado, bueno, mucha gente ido domiciliada en Madrid. 2 años y medio, 3 años, me voy fuera y ya Madrid, y claro, Madrid. y entonces ya pues ahí como pago menos. Es decir, que la tributación ha creado unos gravámenes familiares de personas que no han podido pagar con lo que recibían muchos bienes inmuebles, pero no han podido pagar la cuota del impuesto. Y habrá graves inmigraciones familiares, Claro. que no en muchos casos, pero en grandes patrimonios, si hay gente que ha migrado de una comunidad a otra, incluso limítrofe. O sea, con lo cual el drama es importante. Claro, la situación de la imposibilidad de hacer frente al pago del impuesto de sucesiones en un momento dado, cuando no son hijos, porque los hijos ya sabemos que tienen un importe exento altísimo, pero cuando son otros descendientes de otro grado, pues ya la cuestión se complica, ¿no? Cuando son nietos, o cuando son primos, o cuando son hermanos, o cuando ya la cosa se va complicando. Entonces, asesórense, no hay otra. Élite Legal les ofrece ese asesoramiento. Esa primera cuestión, esa pregunta, esa duda que ustedes tengan y después, lógicamente, si necesitan que alguien les acompañe a realizar cualquier gestión, cualquier negociación o incluso a documentar de forma notarial lo que es el acuerdo, pues aquí están otros abogados o los mismos abogados llevándole ese asunto, evidentemente ya pues con unos honorarios que se pactan conforme a unas reglas que están establecidas en nuestras condiciones generales y que ustedes pueden acceder a ellas en un momento determinado, pues a través de nuestra página web o incluso pues llamando al 937 70 88. ¿Qué se puede hacer cuando una persona lleva testigo falso a un juicio y la persona inocente sale perjudicada? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es un tema muy interesante, es un tema que a lo mejor es más común de lo que parece. Lo que ocurre es que, bueno, pues todo depende de la prueba. Aquí no hay más posibilidad que probar que una persona ha actuado pues falsariamente en contra del reo y esta ha producido una condena, y si es condena de prisión, pues todavía más, pues lo que tiene que hacer es denunciarlo. Si estos testigos falsos han depuesto, intervenir y responder a las preguntas, llevando a cabo una actividad contraria a la verdad, y esta verdad es demostrada que es distinta a la que ellos están diciendo, pues lógicamente acudir al tribunal
poniendo una denuncia, ponerlo de manifiesto desde el primer instante y, bueno, pues perseguir que se ha producido ese testimonio en un juicio, y eso les podrá conllevar una pena de prisión. Hay que entender que no solo el perjudicado, en este caso, es el reo, la persona acusada, sino también la administración de justicia, porque se le falta al respeto. Y no se le puede faltar al respeto ni presentando testigos falsos, ni que estos testigos se pongan en el acto de juicio. La verdad, su percepción puede ser de diversos modos y maneras, pero si esta verdad pues es imposible, porque por ejemplo una persona dice que está en un lugar cuando en realidad estaba en otro y lo ven, pues lógicamente ahí hay una situación compleja, una situación en la que esa persona está faltando a la verdad y lo está haciendo para condenar a alguien, lo que hace que sea muy grave, porque eso requiere una maldad específica, un dolo específico de dañar a la persona que está siendo, en ese caso, condenada por el testimonio de esta persona, ¿no? Yo creo que la pregunta tiene mucho valor y tiene mucho interés, porque hay que ir a la justicia con la verdad. Hay que ir a la justicia diciendo las cosas como son. Después las interpretaciones son múltiples y variadas, y las percepciones son las que son. Una cosa es que una persona perciba una realidad, y otra cosa es que esa realidad sea imposible. Sí, porque además es una cosa muy interesante, porque es que la gente tiene que saber que, como tú acabas de comentar, primero el problema en el que además el juez te advierte, al testigo le advierte que, bueno, que si miente se le puede acusar de falso testimonio, que lleva aparejada pena de prisión total. Pero independientemente, como te he dicho, del que declara como testigo que es falso y incluso de la parte que a lo mejor le beneficia, generalmente, y esa es la experiencia, llevar a cualquier procedimiento, no solo penal, un procedimiento civil, llevar testigos falsos no suele salir bien. Primero porque preparar una declaración testifical que es falsa, pues, y si la otra parte, incluso la propia situación de nervio o de angustia que se le coloca al propio testigo, pues da muchas veces que se vuelva la tortilla y que se vuelva en tu contra el testigo falso. Y en procedimientos civiles pierdes el procedimiento porque lo que ha declarado, pues y en procedimientos penales ni cuento. Ni cuento además como si efectivamente queda acreditado que esa persona está mintiendo, no ya, quiero decir, no solamente, no vamos a decir por instrucciones, sino porque efectivamente tiene el interés que tiene, e incluso muchas veces motu propio, que no es que le diga a la parte, no, vamos a un testigo falso, no, que esta gente se prestan y dicen... Yo me quedo con la idea que ha dicho José, que un poco, aparte de, por supuesto, las consecuencias penales que puede tener y todo lo que habéis explicado perfectamente, es la falta de respeto y el dolo específico de ese que ha hablado José, que es verdad, ¿no? Una persona que le ponga en juicio para que condenen a otra, bueno, en el ámbito penal es más, si cabe todavía, tiene más calado todavía, ¿no? Porque el asunto ya es, hay que tener una aviesa intención, una mala fe para que condenen a una persona de algo que a lo menos no ha cometido, e incluso el testigo depone de algo, como tú habías dicho, que no estaba allí, cuando estaba en otro sitio. Es decir, ¿cómo pudo ver ese hombre aquello? Y además el testigo propiamente se pone en riesgo también. La parte el que lo propone se pone en riesgo. El testigo se pone en riesgo también. Porque a veces es el juez mismo el que detecta la falsedad. El propio juez, de un momento, y deduce testimonio por un falso testimonio en juicio. Ya te has metido en un auténtico, como dice, un auténtico lío. Eso sí, porque muchas veces el delito por el que se pretende la condena es inferior al delito, que no sé cuánto es el testigo falso, es una pena importante. No. Yo recuerdo, es una pena mucho más grave que muchos de los delitos de los que se pretende la condena. Sí, a lo que va como testigo. Y lo comete el testigo específicamente. Y no digo nada si interviene alguno de los proponentes, alguno de los abogados en la formación de ese testimonio falso. No. Que eso ya sí que está verdaderamente perseguido. Nos ha preguntado de un testigo, no nos ha preguntado de la intervención del profesional en esa declaración, ni en la participación al respecto de cómo se tiene que deponer. En principio, los abogados somos solo instrumentos, no somos artífices ni manipuladores. Nosotros damos argumentos, instrumentamos la prueba en función de lo que los clientes nos entregan. No estamos para falsear, manipular, establecer fórmulas de falsificación documental para intentar ganar un pleito. No. Los argumentos, las condiciones que se dan alrededor de todas las cuestiones que giran en torno a un procedimiento es lo que tiene que saber aprovechar un buen abogado. El malo lo que hace es falsificar. Y recurre a artimañas, claro. El malo lo que hace es hacer las cosas indebidamente e intentar
a todo precio, de cualquier forma, pues manipular, rehacer las cosas para que no vayan en el sentido que no le interesa, etcétera, etcétera. No. Los argumentos son los importantes, las pruebas son las importantes, instrumentar la prueba, darle sentido, establecer la convicción del juez, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hacemos en el Interlegal. En el Interlegal lo que hacemos es darle la mejor prestación del servicio, dándole la posibilidad de que personas con experiencia, con mucha experiencia, 28, 30 años de experiencia, puedan hacer posible que los supuestos en los cuales se encuentren ustedes les sean favorables, pero porque la razón nosotros la buscamos hasta el último lugar, en el último libro, en la última letra, en la interpretación que se puede dar, porque en el derecho las cosas no son la matemática. 2 y 2 no son 4 y las interpretaciones de un supuesto pues, pueden ser múltiples y variadas.